¿Qué es más fácil? ¿Perdonar o no tener que perdonar? Bueno, habrá que estudiar un poco y ver qué es más fácil para cada uno, ¿verdad? Al inicio, tal vez sea más fácil perdonar, pero voy a explicarme un poco. Hay un término que usualmente se traduce mal en budismo. Se le traduce como lo inmortal, pero no es una traducción correcta. Eso es un tema recurrente que utilizamos, las cosas que no mueren. Esa es la mejor traducción, aquello que no muere. Y es un concepto muy importante, especialmente en meditación, porque es cierto, si escuchamos a alguien nos dice esto es algo que no muere, por supuesto que vamos a decir, es inmortal. Esa es la palabra como tal no es incorrecta, algo que no muere es algo inmortal. La diferencia está en por qué no muere. Algo inmortal es algo que nació o bien empezó a existir y nunca va a dejar de existir. Pero la palabra correcta es de algo que no muere, es por la razón por la cual no muere. Esa es la diferencia, es muy sutil, pero van a ver lo importante que es. La razón por la cual no muere es porque nunca existió. Entonces sí, es inmortal, viéndolo desde una cierta perspectiva. Pero es muy importante recordar que no va a morir porque nunca existió. Les preguntaba que qué es más fácil, perdonar o no tener que perdonar, ¿verdad? Y esa es la diferencia. Algo que tenemos que perdonar es porque es algo que existió. Primero tuvimos que culpar. Probablemente hubo estrés mental, resentimiento, dolor. Entonces ahora tenemos que perdonar y se siente bien perdonar. Qué hermoso, ¿verdad? Perdonar. Pero ¿qué pasaría si ni siquiera tenemos que perdonar porque nunca culpamos? Nunca hubo dolor, nunca hubo penas, nunca hubo problemas. Y como nunca culpamos a nadie de nada, qué maravilloso. Ahora no tenemos que perdonarles de nada. Y esa es la diferencia de eso que no muere. Son cosas que nunca creamos. En meditación, en el curso, me van a escuchar hablar mucho acerca de esa calma. La calma que está en observar, la calma de estar en el vientre, ¿verdad? Cómo sube y cómo va. Si no han hecho el curso, les invito a que lo hagan. Es una calma la que estamos observando, pero es una calma que no estamos creando. Por eso es una calma que no muere. ¿Ven la diferencia? No es una calma inmortal. A veces pareciera que uno está haciendo nada más juegos de palabras, pero entendamos el concepto. Si es una calma que yo estoy creando a partir de rituales o a partir de olores o a partir de ideas, va a ser una calma que eventualmente tiene el potencial de desaparecer y de irse. Sostener la inmortalidad de esa calma se puede volver muy difícil. Porque puede sonar muy poético decir, no, esta calma sí es inmortal, no va a desaparecer. Pero no es un superhéroe, no es una historia, ¿verdad? De esas tradicionales donde hay un dragón que vive eternamente. Si fue creado, tiene el potencial de desaparecer. Y por eso lo importante es entender que si es inmortal, mejor observemos. ¿Qué tal algo que nunca muere? Porque nunca tuvo que crearse, nunca existió. Y hay dos beneficios a trabajar ese concepto. Veamos el primero. El primero es de por ejemplo la calma. Es una calma que nunca tuve que crear. Qué maravilla, nunca se va a desaparecer. Me van a escuchar decirlo en el curso. Nunca se agota, porque no fue creada. No es una calma que tengo que repetir tales cánticos
o hacer tal danza o ver tales luces. No depende de eso. Y lo repito como lo repito en el curso. No es que esté mal tener repeticiones, le llamamos mantras. La palabra mantra solo significa repetición. No es que esté mal, bueno, tengo un altar y tengo estas velitas y tengo X, Y, Z. En sí no está mal. El riesgo viene de depender de eso. A mí me gusta tener un altar. A mí me gusta hacer mantras de vez en cuando. En budismo lo hacemos por estudio, no es ritualístico. Pero funciona, a veces me ayuda mucho. Lo hago a veces antes de comer, tanto como me sea posible. Que es una repetición que utilizamos, una serie de palabras para recordar que estoy comiendo para meditar. Es un poco complicado, lo puedo hablar en alguna otra charla. Si les interesa me pueden preguntar ahí en los comentarios. Eso está bien si nos ayuda, pero el riesgo viene de nuevo de si de eso depende. Porque entonces, si la calma que estamos teniendo depende de la velita y de los cánticos y del ritual, créanme que se va a agotar. Esta es una calma muy difícil de explicar, si no imposible. Y si ya han hecho la meditación, van a ver que es cierto, qué interesante. Fue observar. Y bueno, pero observar es un acto, entonces quiere decir que sí estoy creando algo. No, porque lo que estamos es observando que ya esa calma estaba ahí. Es una calma por dejar de hacer, dejar de enturbar. Una muy buena analogía es cuando tenemos un vaso de agua con tierra, se hace lodo, no mucha, un poco. Y el agua va a estar turbia, porque el lodo está ahí. Y empezamos a tratar de bajar el lodo y metemos la mano o metemos un palo y empezamos a bajar la tierra y bajar la tierra. Y lo que estamos haciendo es más perturbación. Más bien el agua se pone más turbia. La calma de ese vaso de agua va a venir de dejar de hacer. Simplemente nos detenemos. Y naturalmente la tierra va a bajar, va a caer en el suelo. Y siempre va a estar ahí la perturbación, siempre va a estar ahí la tierra. Pero ya el agua no está turbia. Se separan, son dos momentos, dos estados. Y lo único que hubo que hacer es dejar de hacer. Entonces podemos jugar con las palabras y decir, bueno, estoy haciendo mediante el no hacer. No lo hagamos, no nos compliquemos. Esta calma de la meditación viene de observar. Y es un observar que prácticamente es no observar. Volver al vientre y dejar que las cosas sucedan. La expresión en Costa Rica es ver los toros desde la barrera. Que yo no sé qué tanto eso se hace en otros lugares. Y la analogía es medio fea porque involucra animales, pero pues son nuestras costumbres y a veces hay que acudir a ese tipo de analogías mientras no tengamos la práctica. Pues la analogía es válida. Y básicamente es aquí tenemos toros, la gente va y ve estos espectáculos y dentro del redondel la gente está con el toro y hay mucho pleito y mucha cosa, pero uno se queda afuera en la barrera es la que protege que el toro no se salga y está uno ahí viendo. Uno no está involucrado en la actividad, uno no está en riesgo de lo que está sucediendo. Y esa analogía la utilizamos mucho cuando hay pleitos, hay gente peleando y gritándose. Y uno dice, yo me quedé viendo los toros desde la barrera. Eso me quedé afuera de la situación. La observé. Llevando la meditación además lo observé sin yo perturbarme, ¿verdad? Porque si es un espectáculo, idealmente uno está tratando de participar mentalmente. Pero bueno, llevémoslo a meditación. Y meditar muchas veces yo lo veo así, es como ver los toros desde la barrera. Es yo estar sentado y ver cómo llegan y llegan pensamientos una y otra vez. Y estoy preocupado por algo que va a suceder mañana, o tengo ciertas insatisfacciones por algo que dije el día de hoy, o el día de ayer,
o el día de antier, o hace 10 años, y todavía me está dando vueltas en la cabeza. Y el quedarse viendo los toros desde la barrera significa poder sentarme en meditación y decir, sí, es cierto, todo eso está pasando. Voy a agregar nuevas capas. Voy a empezar a pelear con la mente, decirle, bueno, ¿por qué? ¿Por qué sigue dándole vueltas a eso? Pasó hace mucho. O sí, preocúpese más por esto de mañana. Podemos separarlo y dejar que esas perturbaciones existan como el lodo que está en el fondo del vaso, pero no sube, no se crea esa segunda capa. Yo estoy sentado o de pie o acostado, cualquiera que sea la postura de meditación, y veo cómo la mente da vueltas y vueltas y vueltas, pero yo estoy acá, observando. Esa calma que yo no estoy creando es una calma que simplemente está sucediendo. Esa es la calma que no muere, la calma que realmente nunca puede morir. Si la calma viene de yo decir alguna palabra como, bueno, estoy tranquilo, estoy en calma, estoy en paz, las perturbaciones no me afectan, si empiezo a hacer algún tipo de ritual como ese, en el momento en que deje de hacerlo, va a morir, no es inmortal. Y para que no se confundan, en el curso utilizamos palabras, pero es la manera en que las utilizamos. Yo en el curso sabrán que cuando la mente se distrae, utilizamos alguna palabra, hay muchas, pero digamos que una palabra es distracción. La palabra que utilicen, si no les gusta esa palabra, por cierto, hay muchas, se pueden utilizar muchas palabras. La palabra tiene que ser una que nos permita ver la situación, reconocer la situación, pero no involucrarnos en la situación. Esa es la gran diferencia. Se puede hacer sin utilizar una palabra. La explicación que dio el Buda fue notar que está la situación, notar que hay deseo, notar que hay rechazo, notar que hay, notar. Entonces hay una escuela de meditación que dijo, bueno, eso significa, notar significa utilizar una palabra. Pero no necesariamente, yo lo enseño así, porque a mí me funcionó muy bien y porque siento que a mucha gente le funciona muy bien. Ese concepto de notar se traduce en utilicemos una palabra y así notamos. Pero si ustedes sienten que la palabra les confunde y que pueden notar de alguna otra manera, maravilloso. No utilicen la palabra, está perfectamente bien. Entonces estábamos viendo este beneficio de no crear para que no desaparezca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si aprendemos a dejar de culpar a otros y a nosotros mismos? ¿Qué es más fácil? Llegar en la noche y hacer todo un protocolo, una meditación, un ritual para perdonarme por todo lo que hice mal el día de hoy, todo lo que creo que hice mal el día de hoy, todas las palabras incorrectas, todos los pensamientos incorrectos, todo lo que yo perciba. ¿Es realmente más fácil eso o dar unos pasos para atrás y procurar no hacerlo? Y no es que dejemos de decir cosas incorrectas. Normal, somos humanos y nos equivocamos. Es dejar de culparnos por hacer eso. Pero hacerlo responsablemente, no es evadir responsabilidades. Yo soy así, entonces ¿qué importa? Voy a seguir insultando y enojándome y demás. No, es entender que a veces sucede, pero tener la intención y el propósito de que ya no suceda. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Espero que tenga sentido. Porque si no, más bien estamos agravando la situación. Yo lo hago una y otra vez. Hace poco, en el grupo de estudio,
Estoy probando un nuevo formato en el cual hago preguntas. La idea es ver cómo está la gente en cierto conocimiento. Hago una pregunta, veo por dónde anda la gente en las respuestas y luego ya puedo hablar mejor del tema. Es una pregunta que simplemente se descarriló. Luego me puse a analizarlo y ser muy detallista. Bueno, tal vez fue esta palabra que utilicé o esta estructura. No importa. El punto es que la gente lo tomó por otro lado. Se tomó por como que si yo estuviera proponiendo algo que no era. Y podría tomar eso y empezar a darme de palos y decir, ¿cómo es posible que me equivoque de tal manera? Y crear tantos problemas. Está bien, soy humano. Y a veces uno comete ese tipo de errores. No fue intencional, no hubo mala fe. Puedo aprender de eso y evitarlo en el futuro, sabiendo que va a volver a pasar. Porque pasa una y otra vez. Tengo muchos años ya en esto como para saber que va a volver a suceder. Pero la única manera de corregirlo realmente, o al menos mejorar, es si no creo nuevas perturbaciones mentales. Si yo tomo esa experiencia y empiezo a decir, soy tonto, soy malo, soy irreverente, qué barbaridad, ya deje de hacer eso, créanme que no va a funcionar. Para nada. Pero si lo tomo, lo observo, veo que la mente se perturbó, que tal vez hubo tristeza, que tal vez hubo ira, que tal vez hubo insatisfacción, que tal vez hubo frustración, lo que quiera que suceda. La única manera en la que lo voy a ver es si mantengo esa calma, quedarme viendo los toros desde la barrera, ver todos los lugares a donde la mente viaja y poder decir, no tengo que viajar hasta allá. Luego en la noche, cuando voy a meditar, no tengo que perdonar todo eso, no tengo que dejarlo atrás, porque entiendo que es algo que le sucede a la mente. Cuando estaba sucediendo esa situación en el grupo, es natural que en mi mente sucedan cosas, ¿verdad? Porque uno tiene una intención y uno tiene su manera de ver las cosas. Es natural que todo eso suceda. En lo que trabajamos no es en que eso deje de suceder, eso le puede pasar a un Buda. Cuando uno ya está totalmente despierto, perfectamente nada de eso sucede. Pero aterricemos, estamos acá. Es natural que todo eso suceda. Lo que trabajamos es en yo poder quedarme acá y no agregarle, no echarle leña al fuego. Y es mucho más fácil salir de esa situación que nunca creé, que una donde yo diga, bueno, hagamos algo. Voy a estallar y luego me siento a meditar y resuelvo esto. Va a ser mucho más difícil y no es placentero. Además de que si nos dejamos ir, pueden suceder cosas que luego es más difícil resolver. Quizá dijimos algo y resentimos a alguien. Quizá hicimos algo y luego va a ser más difícil deshacer eso. Esa es la verdadera calma, la que no se destruye. Esa analogía la utilizamos también, por ejemplo, en el amor compasivo, que es todo un tema y en el curso ya estoy agregando unas meditaciones al respecto. En el Dhamma tenemos 4 estados sublimes. Uno de ellos es, la palabra es medio confusa, amor compasivo. Me van a escuchar decir cientos de veces, miles de veces que la traducción no funciona muy bien. Bueno, así es. El amor compasivo, que es un amor hacia todos los seres, todos los mundos, en todo momento, que les desea bienestar. No es un amor con deseo, no es amor romántico. La palabra en pali es metta. Y ese amor a mí me gusta mucho, es muy interesante, porque es donde uno puede estudiar
esto que no muere, esto que no se agota, esto que no se acaba, porque es una intención de bienestar para todos. Y a mí en lo personal me llama la atención que la clave, como yo lo veo, para que funcione esa intención es que no depende de un resultado. Y creo que ahí es donde está la clave de que nunca se agote. Porque si yo ando por la vida deseándole el bienestar a todo el mundo, pero dependo de que se cumpla, yo quería que ya no tuviera hambre, yo quería que ya no se enojara, yo quería que ya no hubiera guerras, yo quería que, si yo dependo de que eso se cumpla, ahí van a haber problemas, porque no se va a cumplir. Cada quien está recorriendo su camino, cada situación es distinta. Me voy a frustrar si dependo de que eso se cumpla, pero ¿cómo si yo tenía tanto deseo de que ya esa persona no se sintiera mal? La intención es hacia afuera, es proyectada, pero no depende ni siquiera de que me la reciban. Se siente muy bien tener esa intención y decir que todos los seres en todos los mundos sean felices. Se siente muy bien proyectarlo y decir que un familiar esté muy bien, que un ser amado esté muy bien. Se siente maravilloso. Pero cuando abrimos los ojos y vemos que no sucedió, quizá la persona se volvió y nos hizo mala cara, ¿no? ¿Por qué me dice esas cosas? Esa dependencia de que suceda algo afuera, eso es lo creado. Y ahí es donde inevitablemente vamos a sentirnos mal, porque nunca sucede. Este mundo es así y la gente va a pasar malos ratos. Pero si yo no creo esa segunda parte, si yo nada más digo, mi intención es que esté bien, no hay nada que perder. Nada va a desaparecer. Nada va a cesar de existir. Porque es solo la intención. Recibo bienestar personal. Eventualmente la proyección se va a cumplir. Eventualmente digo en cientos de miles de millones de años. La persona va a dejar de estar mal. La situación va a cambiar. Mientras tanto estuvimos bien. Y a veces yo siento que a la gente esta parte no se siente muy bien. Y yo lo entiendo. Porque uno dice, ¿de qué sirve tener buenas intenciones si la gente no va a cambiar o no lo va a recibir? Se siente hasta un poco egoísta. Qué fácil, es solamente usted decirle a todo el mundo que estén bien, pero no me importa si están bien. Y esa es la diferencia que quiero que puedan experimentar. No es que no me importa, es que entiendo. Y me van a haber escuchado decir esto una y otra vez. Es entender. Entiendo que yo le deseo a la gente que estén bien. Pero entiendo que no necesariamente están listas las personas para estar bien. No están en las condiciones para estar bien. Por muchas otras razones. Yo sigo ahí. Si yo me frustro porque no sucedió, mañana no voy a tener la fuerza, la capacidad de volver a desearle el bienestar a las demás personas y a nosotros mismos. Pero si no dependo de eso, si no es creado, no se agota. Hoy les decía el bien, no sucedió, no me agoté, mañana puedo volver a hacerlo. No sucedió, no me agoté, porque es un amor compasivo. No depende de nada, no se agota, no es creado. El día siguiente puedo volver a hacerlo. Y mientras tanto hay mucha calma, muchísima paz y bienestar en tener esta intención de bienestar para todos los seres. Esos son los estados sublimes y el más alto es ecuanimidad. Y la ecuanimidad es realmente ya ni siquiera desearle el bienestar a las demás personas. Viene de un entendimiento total. Lo cual es muy interesante que el Buda lo haya acomodado así. Esa idea, esa intención de bienestar para todos los seres, que es maravilloso. Y todavía más arriba es entender, tener ecuanimidad y entender que cada quien recorre su camino y que unos están
empezando. Y falta mucho para que estén bien, porque es frustrante cuando uno a veces ve situaciones y uno dice, qué lástima que la persona esté sufriendo tanto. Y ahí es donde es muy útil este meta. Son dos muy, muy importantes en ese caso. Meta y karuna, que es compasión. Porque es esta intención de que haya bienestar. Pero nada más no se agoten. No hagan historias, no hagan que no sea creado, que no dependa de nada. Vamos a estudiar más ese concepto de meta, créanme. Muy importante y muy bueno, muy útil. Nada más para... en realidad son 3, dije que eran 2, me quedé pensando en eso. Son 3, es meta, karuna y otra que es todavía más difícil de traducir, que es felicidad amistosa, algo así. Después las vamos a ver con calma, nada más quería hacer esa corrección porque me quedé pensando que dije 2. La verdad es que podemos poner 3 ahí. Así es que estudien eso. Estudien si es mejor perdonar o no tener nada que perdonar, porque nunca culpamos a nadie, nunca creamos el problema. Es más fácil no tener que resolver un problema porque no lo hicimos que resolverlo, creo yo. Ustedes me dirán qué opinan. Ese fue el tema de hoy. Gracias por haber estado acá. Nos vemos pronto. Sigan meditando. Que estén muy bien.